Ser bachiller y la calidad de la educación en nuestro país son los temas que enseguida entramos a dialogar con Andrés Rodríguez, presidente nacional de la Corporación Ecuatoriana para el Mejoramiento de la Calidad de Educación Particular, Corpe Educar. Señor Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Gracias, Ernesto y Joana. Buenos días. Yo quiero hoy hablarles a todos los padres de familia y estudiantes de bachillerato que cuando escuchan ser bachiller no saben realmente lo que significa esta evaluación y les genera, en cierto sentido, temor, ansiedad o preocupación. Yo quisiera empezar esta entrevista consultándole a usted como presidente de Corpe Educar si está a favor o en contra de este examen, ser bachiller. ¿Está a favor de la eliminación o está a favor de que se mantenga la prueba? Dentro del análisis que nosotros hemos hecho en Corpe Educar y junto a las federaciones, estamos a favor del análisis de eliminar la prueba y ver otras alternativas que se puedan analizar dentro del caso para tener una evaluación correcta hacia los estudiantes y que sea una evaluación que pueda medir realmente el perfil de salida de los estudiantes de bachillerato. ¿Por qué la eliminación? Bien, vamos a ir un poquito justamente a ese tema de la eliminación con los siguientes argumentos. Y yo quiero pues dirigirme a estos padres de familia, a esos estudiantes que están un poco, como decía, siempre con esta ansiedad, con esta preocupación, ¿no? Primero, son evaluaciones que pretenden evaluar en algo más de 2 horas 4 asignaturas a través de 120 extensas preguntas, que incluyen contenido de la educación básica y bachillerato. En ciertas asignaturas, como por ejemplo física, la malla curricular de los contenidos para el bachillerato es muy amplia y la carga horaria para esta asignatura es muy baja, principalmente en primero y segundo de bachillerato. Por tanto, no se alcanzan a cubrir todos los contenidos que plantea el ministerio. A esto hay que sumarle el tiempo de 1 mes en el que el INEVAL se demora en publicar los resultados, que consideramos que es bastante extenso, ¿no? Segundo, existe desconfianza, ya que no hay transparencia en el proceso. No se conoce a ciencia cierta qué peso tiene cada uno de los aciertos que cumplen los chicos. Adicionalmente, la filtración de los resultados incrementa esta desconfianza. Tercero, la prueba evalúa al mismo tiempo 3 cosas: el desarrollo de las aptitudes y destrezas que los estudiantes deben alcanzar al culminar la educación intermedia, las aptitudes, destrezas y puntaje de postulación a la educación superior, y a través de esta evaluación se define un porcentaje de la nota de grado, el mismo que es el 30%. Cuarto, yo me identifico totalmente con los padres de familia y especialmente con los estudiantes, ya que la prueba es sumamente extensa y extenuante para ellos y termina saturando su estabilidad emocional. El tiempo que los técnicos del INEVAL señalan para responder cada pregunta es corto, es decir, no se considera la edad y el estado de ánimo en el cual se encuentran los adolescentes para la fecha de rendición. Las preguntas son muy complejas. Adicionalmente, el no permitir el uso de la calculadora para ciertas operaciones, tales como las funciones trigonométricas, genera pérdida de tiempo, confusión y nerviosismo en los estudiantes. Mayor estrés. Mayor estrés, así es. Y por último, la prueba ser bachiller debe ser específicamente para la graduación de los bachilleres y no pretender que marque el futuro de los estudiantes y las carreras universitarias a las que pueden acceder a través de esta batería única. Yo me quiero detener en uno de los primeros puntos que usted ha mencionado, la cantidad de preguntas sobre un tema específico y la cantidad de tiempo que dentro de la malla curricular se le da a los estudiantes ese conocimiento que necesitan. O sea, no se equipara. Son más preguntas que el tiempo o las horas que le brindan de conocimiento al estudiante en las aulas. Correcto. Es decir, preguntan más de lo que se enseñó en el aula. En otras palabras. A ver, vamos a ver. Este año el Ministerio de Educación yo creo que ha tenido muy buena iniciativa en las pruebas ser bachiller en la costa, alineando el currículum de la educación básica con los contenidos de la prueba ser bachiller. Sin embargo, la malla curricular no alcanza a cubrir con suficiente tiempo, especialmente en algunas asignaturas y en muchas instituciones, no se alcanza a cubrir todos los contenidos. Por lo tanto, los estudiantes no están lo suficientemente preparados y no llegan con la suficiente preparación. Pues, ¿no? ¿En qué se basa usted para decir eso? Bueno, vamos a ver. El Ministerio de Educación nos ha propuesto a todos los colegios una malla sobre la cual tenemos que trabajar, con una carga mínima horaria. Sin embargo, algunas instituciones educativas no alcanzan a cubrir dicha malla por las características propias que tienen. Es decir,
se necesitan o se necesitarían incluso más horas para, por ejemplo, el caso que dábamos de física, para cubrir los contenidos de física. En el caso de física son 1 o 2 horas que pone el Ministerio de Educación, que nos propone la malla, pero se necesitarían al menos 3 o 4 para poder cubrir con tranquilidad y con un tiempo suficiente los contenidos en preparación al ser bachiller, ¿no? Esto se refuerza en el momento en el que los estudiantes son preparados hacia esta prueba, pero muchas veces implica un esfuerzo de preparación en los sábados, implica esfuerzos de tiempo adicional en las tardes de los profesores y dedicación de los estudiantes. Pero ¿qué pasa con el sector público, con el sector fiscal? Muchas veces los padres de familia, ante la ansiedad que esto les genera, pues tienen en muchas ocasiones o se sienten un poco comprometidos a contratar evaluaciones externas o preparación externa para la evaluación, lo cual pues por supuesto es contraproducente para las familias. Licenciado, ¿por qué sigue el rezago de la educación superior? ¿Acaso el aprendizaje y conocimiento no están uniformemente repartidos en nuestra sociedad? Vamos a ver, yo creo que aquí hay que dar y podemos hablar de nuevas oportunidades en la educación superior. No todo el mundo tiene que estar preparado y no todo el mundo tiene por qué tener las capacidades para ir a la universidad. Y aquí tenemos que hablar de las distintas oportunidades sobre las cuales tenemos que trabajar a nivel de país. Es decir, podríamos pensar y trabajar a nivel coordinado en distintas mesas de diálogo, los distintos actores de educación, para, por ejemplo, reforzar lo que son las carreras técnicas, las cuales son muy importantes y se han dejado de lado. Este es un tema que hay que reforzar con bastante énfasis. Ahora, usted mencionaba el tema adicional que tienen que los padres realizar de un pago extra para capacitación, para preparar a sus hijos en el tema ser bachiller. Usted como presidente de Corpeducar, ¿cree que es necesario esa capacitación extra o con el conocimiento o las horas de clase recibidas durante los años de estudio, el joven ya está preparado? Sí, en muchos casos sí es necesario, dependiendo del estudiante, del énfasis que le haya puesto. En la mayoría de los casos puede ser que sí, que sea necesario un refuerzo extra, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente por lo que decíamos, en muchas de las instituciones educativas no se alcanza a cubrir con suficiente tiempo los contenidos para los cuales está previsto la prueba Ser Bachiller, la cual nuevamente hemos dicho es una prueba extensa en la cual ciertas preguntas de ciertas asignaturas sí toman un tiempo más extenso de análisis de los mismos estudiantes para poder resolver con efectividad dicha prueba. ¿Diría usted que vendría siendo responsabilidad del Ministerio de Educación en el que esos jóvenes no puedan alcanzar el puntaje tan alto que se requiere para seguir la carrera que desean? A ver, no solamente es responsabilidad del Ministerio de Educación, sino de todos nosotros como actores. Pero yo creo que el mensaje y lo que realmente les preocupa a los padres de familia es que no sabemos las medidas finales que tomará el INEVAL y el Ministerio de Educación respecto a la prueba Ser Bachiller. Pero a través de la Corporación Ecuatoriana para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación, Corpeducar, estamos nosotros comprometidos a seguir trabajando en mesas de diálogo, lo cual hemos pedido ya a los distintos actores educativos del país para construir un país y una educación mejor. Y debo decir que como educador apasionado que soy, sé que podemos cambiar el futuro de nuestro país. Y en colegios como el nuestro, como el que yo me honro en dirigir en el Isaac Newton, formamos a los chicos para que realmente se sientan preparados para poder afrontar las vicisitudes de la prueba Ser Bachiller o de cualquier otra prueba, ya que educamos con calidad y nuestros resultados en las universidades así lo demuestran, igual que todos los colegios que somos parte de Corpeducar. Licenciado, más de 2 millones de estudiantes han pasado por la prueba Ser Bachiller, de ellos la mitad no ha obtenido el ingreso a la universidad pública. ¿Es lógico que la igualdad de oportunidades esté atada a la rendición de una prueba estandarizada de ingreso? No, no es justo que esté atado a la rendición de una sola prueba. Esto es uno de los caminos que ya vemos con agrado que se está corrigiendo desde las altas esferas y desde nuestros entes de control, en este caso el Ministerio de Educación, ya que oímos hace pocos días a la ministra Montserrat Kremer hablar sobre la posibilidad de que ya existirán 2 pruebas, una para la educación media y bachillerato y otra para el ingreso a las universidades. Definitivamente, en el caso de que continúe una prueba para el bachillerato, tiene que ser y debe ser independiente en todo momento de la prueba de ingreso
a la universidad. Usted mencionaba la eliminación de la prueba Ser Bachiller. ¿Cuál sería la otra opción? No realizar ninguna prueba que sea un filtro para llegar a la universidad, o variar este tipo de pruebas, como usted mencionaba, que ya lo ha hecho la ministra, que se van a dividir. Vamos a ver, yo creo que aquí podemos volver un poquito en la historia, ¿no? Si ustedes recordarán, en la época que nosotros estudiábamos en el colegio, y hasta muchos años después, décadas después, existían los exámenes de grado, lo cual los mismos que los administrábamos nosotros, las instituciones educativas. Yo creo que fue un buen ejercicio y lo hacíamos bastante bien, y era un referente válido de incorporación de los bachilleres. ¿Quién mejor que las propias instituciones para saber el nivel bajo el cual se encuentran sus propios alumnos y poder evaluarles efectivamente? Por supuesto, cumpliendo con los estándares de calidad y estándares mínimos de enseñanza-aprendizaje que nos hemos propuesto y que nos piden nuestras autoridades educativas. Es decir, volver atrás a lo que ya estaba antes. Esa es una de las opciones, pero nuevamente, ¿qué es lo mejor? No lo sabemos todavía. Por tanto, es importantísimo sentarnos en mesas de diálogo todos los actores educativos, e incluir también, por supuesto, a toda la comunidad educativa para analizar sus opiniones, para analizar cuál debería ser la mejor decisión. Y en este caso estamos ya avanzando en mesas de diálogo con los distintos actores, en este caso con CENESID, con INEVAL y con el Ministerio de Educación. Pero tenemos que sentarnos en esas mesas de diálogo para definir cuál es la mejor alternativa, Joana. Porque hoy no se puede decir, muy bien, tenemos que regresar definitivamente a los exámenes de grado como tal, pero podría ser una de las alternativas que tendríamos que analizar a profundidad. Licenciado, ¿cuáles son los principales problemas que afectan al sistema educativo ecuatoriano? El sistema educativo ecuatoriano tiene una infinidad de problemas. Podemos enumerar entre los principales la falta de inversión suficiente que se hacen para capacitar a los docentes. Luego, la infraestructura en el sistema educativo. Pero sobre todo, la inversión enfocada o designada de forma inapropiada hacia el sector fiscal y fiscomisional. La inversión que se pueda hacer debe basarse en un plan al menos decenal de educación bien establecido. Y en eso nosotros tenemos que trabajar nuevamente, y nuestras autoridades educativas lideradas por el Ministerio de Educación deben convocarnos a un plan decenal de educación bajo el cual tengamos una sola panorámica de cómo vamos como país a invertir en educación en los siguientes, al menos en la siguiente década. Usted, como presidente nacional de Corpeeducar, de la Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación Particular, ¿nos puede dar un panorama mucho más claro de cuál es esta diferencia o cuál es esta brecha en lo que usted acaba de mencionar, la capacitación de los docentes en las unidades educativas del sector público y del sector privado? Correcto. Nosotros un poco trabajamos como instituciones educativas particulares bajo modelos de calidad. Pues podemos aquí nombrar el modelo de calidad europeo, uno de los tantos ejemplos, el EFQM, el cual avala a las instituciones el nivel de liderazgo, el nivel de manejo del personal que tenemos de nuestra institución, cómo utilizamos los recursos, cómo se manejan los procesos dentro de la institución, y todo esto revertido, por supuesto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchísimos de nuestros colegios manejamos, yo creo que de forma más eficiente, el bachillerato internacional. Utilizamos metodologías educativas innovadoras. Realizamos e invertimos cada año la mayor cantidad posible dentro de nuestro presupuesto en inversiones, tanto en infraestructura como en equipo y material didáctico. He ahí uno de los ejemplos en los cuales a nivel público se podría invertir de forma más eficiente. Y tendremos espacios dentro de Corpeeducar, como lo vamos teniendo ya por tercer o cuarto año, el Congreso de Educación Educando para el Futuro, en el cual estarán exponentes y talleristas de talla mundial que presentarán las últimas investigaciones y adelantos en educación. Por supuesto, invitaremos con cupos gratuitos a distintas instituciones públicas y fiscales para que puedan acudir. ¿La EFQM se puede aplicar en nuestro país, licenciado? Por supuesto. Esto es uno de los temas que nosotros propusimos en el gobierno anterior y que lamentablemente por temas presupuestarios no se pudo avanzar.
Pero Corpeducar, las instituciones que conformamos Corpeducar, ofrecimos nuestro apoyo gratuito, por supuesto, en ese entonces al INEVAL y a su director ejecutivo en el momento, para poder capacitar a todas las instituciones públicas en el modelo de calidad de FQM. El gobierno en ese momento estaba dispuesto a iniciar esta capacitación y a iniciar el proceso de acreditación en el modelo. Nosotros llevamos ya muchos años trabajando en el mismo y podemos con eficiencia asesorar a las instituciones que así lo deseen. Ahora, referente al tema de la prueba Ser Bachiller, son conocimientos que se miden cuando el estudiante está terminando su educación colegial. Pero ¿qué pasa en el inicial? ¿Por qué no empezar desde ahí con el tema de mejorar la educación? Nos decía una experta precisamente aquí en Notimundo al Día, que es ahí donde el Ministerio de Educación debe comenzar una reforma en el tema educativo para que cuando ellos ya lleguen a este punto más alto, estén mejor preparados. De acuerdo, Joana. Yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales, revisar el currículum desde educación inicial, educación básica y bachillerato, y tomar ejemplos de los países que nos llevan la posta en educación. Se ha hablado mucho de Finlandia, hoy se está hablando mucho también de la educación en Japón, y tenemos que tomar en cuenta cuáles son las asignaturas, los contenidos, destrezas y aptitudes necesarias para el futuro de nuestros jóvenes, y articular a su vez dichos contenidos, destrezas y aptitudes con la educación superior. Esto es uno de los temas fundamentales que debe hacerse. Es decir, volvemos nuevamente a revisar el perfil de salida de nuestros estudiantes con el perfil de ingreso a las universidades. ¿Cuáles son las aptitudes que necesitan nuestros jóvenes para el futuro? Habilidades blandas, por ejemplo, trabajo en equipo. Podemos nombrar un sinnúmero de aptitudes que los chicos deben tener hoy en día. Por supuesto, está incluido el tema de la tecnología y el manejo apropiado de las herramientas tecnológicas para el desarrollo y contribuir a nuestro país de forma eficiente. Queremos agradecer esta mañana a Andrés Rodríguez, presidente nacional de la Corporación Ecuatoriana para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Particular, Corpeducar, por habernos acompañado y tratar este tema tan importante, ser bachiller y la calidad de la educación. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Joana. Ernesto. 6:48 de la mañana, usted escucha Notimundo al Día, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.